A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Inicie el día bien informado. El mejor noticiero de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Primera parte del noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Estimados televidentes, bienvenidos a una emisión más de su noticiero Telesucesos. Un día como hoy. Cuando los primeros europeos llegaron a América, se quedaron maravillados por todo, por la fauna y por la flora, por el oro, por el clima y también por nosotros, los humanos. Por nosotros los humanos que, según ellos, no parecíamos muy humanos. Cultivábamos la tierra y cuidábamos a los niños, hacíamos joyas y conocíamos de música y de astros. Teníamos nuestros idiomas y, al igual que los europeos, nuestras propias religiones para intentar explicar el mundo. Pero como no éramos europeos, los europeos así nos describían. Estos animales no tienen ni ley ni fe ninguna. Y viven de acuerdo a la naturaleza y no conocen ni les importa la inmortalidad del alma. Y esa descripción alucinada, desde una perspectiva europea, continuaba de esta forma. Y tampoco tienen bienes propios porque todo es de todos. Y tienen tantos animales y tan variados que no hubieran cabido en el arca de Noé. Y aunque no conocen el hierro, viven en casas maravillosas. Esa descripción parece muy positiva, dado que a los ojos europeos éramos apenas animales. Y continúan diciendo: no tienen límites, no tienen rey, cada uno es dueño de sí mismo y no obedecen a nadie, y no reina entre ellos la codicia. Así éramos, pero aún así éramos considerados simples animales, hasta que, un día como hoy, el Papa Paulo V declaró que los indígenas del Nuevo Mundo teníamos alma y éramos personas. Fue un 2 de junio de 1537. Claro que, más allá del reconocimiento oficial de los europeos, los americanos tenemos la sospecha de que, a pesar de todo, sí hemos sido personas, desde mucho antes. Detrás de las noticias. Titulares. Cambios en WhatsApp para quienes no aceptan las nuevas condiciones de uso. Cómo consultar la fecha y el lugar en el que recibirá la vacuna contra el COVID-19. Lazo anuncia el inicio de la negociación de 18 millones de dosis de Sputnik V. BIES retomará procesos de coactiva a deudores históricos de hipotecarios. Consejo de Quito analizará pedidos de remoción contra Yunda. Segmento de opinión. Quito necesita una nueva administración y elecciones en Perú. En política internacional, de piratas y secuestros. Los editoriales serán de Pedro Velasco, Dios como testigo, Alberto Dajic, Los 100 días, Ramiro Ruiz, Cambio de mando, Martín Pallares, Más luces que sombras en el proyecto de comunicación, Vicente Albornoz, Lenin, el indescifrable, Talía Flores, Lazo y Yori convergen en el centro, pero Isa amenaza. Noticias del día con Carla Sánchez. Cambios en WhatsApp para quienes no aceptan las nuevas condiciones de uso. Los usuarios que no acepten la nueva política de condiciones y privacidad de WhatsApp no tendrán ningún acceso limitado de sus funciones, de forma contraria a lo que la empresa indicaba a principios de mayo, cuando anunció que los que no hicieran verían limitado su servicio de manera progresiva. La compañía ha indicado en su centro de ayuda que no se eliminará la cuenta de ningún usuario ni se quitará el acceso a las funciones de WhatsApp el 15 de mayo debido a esta actualización, en la cual se han incluido los cambios de las condiciones del servicio. La nueva decisión supone que no existe ninguna consecuencia por no aceptar la nueva política de condiciones y privacidad alcanzada con la actualización disponible desde el pasado 15 de mayo, al menos por este momento. La empresa ha asegurado que la mayoría de los usuarios actualizaron y aceptaron e indican que seguirán mostrando una notificación en la aplicación para aquellos usuarios que no hayan aceptado las nuevas condiciones. ¿Cómo consultar la fecha y el lugar en el que recibirán la vacuna contra el COVID-19?
El Ministerio de Salud ha habilitado la página www.lugarvacunacion.cne.gov.es para consultar el punto de vacunación en el que las personas recibirán las dosis contra el COVID-19. Una vez que la página web esté dentro, se desplegará un recuadro en el que solicitarán 2 datos a llenar: número de cédula de identidad y fecha de nacimiento con día, mes y año. Para hacer efectiva la consulta es necesario dar clic en el recuadro de reCAPTCHA o No Soy Robot. Finalmente se debe presionar en consultar e inmediatamente se abrirá otro recuadro con sus nombres y apellidos, provincia, cantón, parroquia, centro de vacunación en el que será inmunizado. Lazo anuncia el inicio de la negociación de 18 millones de dosis de Sputnik V. El presidente Guillermo Lasso dio a conocer los detalles técnicos y logísticos de su plan de vacunación contra el COVID-19, por lo que destacó la urgencia de conseguir vacunas, por lo que se ha empezado a negociar 18 millones de dosis de la vacuna Sputnik V y esperar que las dosis empiecen a llegar lo más pronto posible, informó. Además, aseguró que el gobierno chino se ha comprometido a acelerar la provisión de las vacunas producidas desde ese país, Sinovac y CanSino, además de las 50.000 que llegarán en junio por parte del negociado con anterioridad. Aseguró que su gobierno está a la espera de una confirmación del número de dosis que donará el gobierno estadounidense a Ecuador, así como la provisión de las vacunas que forman parte de la iniciativa COVAX que impulsa la Organización Mundial de la Salud. BIES retomará procesos de coactiva a deudores históricos de hipotecarios. El 8 de junio de 2021, el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, BIES, empezará con los procesos coactivos para el cobro de créditos hipotecarios impagos. La coactiva es un recurso legal en el que pueden emplear exclusivamente las entidades públicas para forzar a los deudores a pagar sus deudas y que puede llegar hasta el embargo de bienes o el bloqueo de los valores que el deudor tenga con sus cuentas bancarias. El BIES suspendió el uso de este mecanismo en junio de 2020 en atención a las disposiciones de la ley humanitaria que tenía el objetivo de contrarrestar los efectos de la pandemia de COVID-19 sobre la economía. El BIES aclaró que estos procesos se ampliarán únicamente con deudores históricos, es decir, con personas con créditos hipotecarios impagos por más de 3 años y medio. Consejo de Quito analizará pedidos de remoción contra Yunda. Santiago Guarderas, vicealcalde de Quito, convocó para el miércoles 2 de junio del 2021 2 sesiones extraordinarias del Consejo Metropolitano. El objetivo es analizar los pedidos de remoción en contra del alcalde Jorge Yunda presentados por 2 colectivos ciudadanos. La primera sesión está convocada para las 8:30, en la que se conocerá el informe favorable que emitió la Comisión de la Mesa del 27 de mayo de 2021 en relación al planteamiento de la destitución del alcalde que fue realizado por el colectivo Quito Unido. Durante la sesión se presentarán los argumentos de cargo y descargo del colectivo y la autoridad capitalina de conformidad con el 4º inciso del Código 336 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COTAD. Segunda parte del noticiero Telesucesos, opinión de importantes personajes de la actualidad nacional en política, economía, salud y educación. Opinión. Ustedes creerán que estamos en un barrio de la periferia de la ciudad. No, estamos en el corazón de la ciudad, justo al frente de la parada de la más importante obra de infraestructura de esta ciudad. Estamos en esta ciudad en donde nos han sumergido en el desorden, en el graffiti, en la suciedad, en el bache, en el quicuyo crecido, en la falta de dignidad, en la falta de autoestima. Se te acabó el tiempo, Yunda. Tu administración
no solo es corrupción administrativa, es esta tormenta que ha caído en la ciudad para sumergirnos en la más grave crisis que ha tenido esta ciudad. Mañana, miércoles 2 de junio, desde las 10 de la mañana, estaremos en la Plaza Grande. Llueva, truene o relampaguee, te vamos a enfrentar, Yunda. Y cuidado los concejales con negociar sus votos, porque no se los vamos a permitir. ¡Vamos, Quito! ¡Quito, no se ahueva, carajo! Solo pueblo bajo el mismo cielo. Opinión. Quito necesita una nueva administración. Nuestra querida capital, la cuna de la libertad de Hispanoamérica, la primera ciudad en ser declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad, se encuentra abandonada. La actual administración no ha estado a la altura de los retos y desafíos que enfrenta la ciudad, y los únicos que pagamos los platos rotos somos los ciudadanos. Podemos ver en las calles, plazas o parques la falta de mantenimiento de los espacios públicos. Los baches y las alcantarillas destapadas son pan de todos los días, y los vehículos deben maniobrar para evitar caer en ellos. El césped sin cortar en parques y plazas, que es el escondite perfecto para los roedores. Los contenedores de basura están desbordados, siendo un foco de insalubridad e infecciones para todos los ciudadanos. La fauna urbana sigue creciendo a pesar de los esfuerzos de las organizaciones de la sociedad civil que defienden los derechos de los animales. Todo esto es un claro reflejo de la ineficiencia y ineficacia de la administración municipal. En apenas 2 años de gestión, la empresa metropolitana del Metro de Quito ha tenido 4 gerentes y aún no se ha definido el modelo de gestión para las operaciones de este sistema de transporte. Esto ha causado retrasos en la entrega de esta obra a la ciudad, misma que tiene un valor aproximado de $2.000 millones. En la empresa metropolitana de agua potable y saneamiento han pasado 6 gerentes. Uno de ellos ha ocupado el cargo por 2 ocasiones, pese a que fue acusado de asignar contratos a empresarios cercanos al alcalde. ¿Cómo es posible que alguien que tiene sombras sobre su gestión pueda ocupar el mismo cargo por 2 ocasiones? Y para confirmarnos la pésima labor de la máxima autoridad municipal, la empresa municipal de gestión de residuos sólidos ha tenido 3 gerentes desde el año 2019. Esta empresa es la encargada de la disposición final de la basura que se generan en la ciudad, y la inestabilidad ha generado que los procesos no avancen, los nuevos proyectos no puedan ejecutarse y que existan retrasos en la gestión. Por ejemplo, el municipio adeuda cerca de $6 millones a la empresa que provee el servicio de mantenimiento a los camiones recolectores de basura, poniendo en riesgo el desarrollo de esta actividad en el futuro. A todo esto se suma también el proceso judicial en contra del alcalde por la compra de pruebas de detección de COVID-19 y la utilización de infraestructura del aeropuerto de Quito para los videos musicales del hijo del burgomaestre. No podemos seguir soportando tanta ineficiencia y tanta indolencia, y sobre todo la irresponsabilidad en el manejo de los recursos públicos. Los quiteños nos merecemos una administración eficiente, estable y eficaz, sin sombra de corrupción sobre su gestión. El bien común siempre debe ser el faro que guíe las acciones de nuestras autoridades. Recuperar la grandeza de Quito no debe ser solo un eslogan, debe ser el objetivo al que todos debemos llegar. Gracias. Opinión. Las elecciones en el Perú. En apenas 9 días, 10 días, será a la segunda vuelta electoral en el Perú. Recordemos que la primera vuelta fue el día 11 de abril, día en que fue la segunda vuelta en Ecuador. Los sentimientos son diferentes. Mientras en Ecuador el 11 de abril habría cierto regocijo por los sectores empresariales, por los sectores productivos, por los sectores gremiales y una gran mayoría de un país que buscaba un cambio. En Perú, habiéndose dado una contienda por casi 18 candidatos, se da una situación inesperada, ubicando en primer lugar a Pedro Castillo, un líder gremial, un maestro de escuela, un hombre humilde, un hombre
inteligente porque se desenvuelve bien, por lo menos habla bien, pero con ninguna experiencia o capacidades previas como para gobernar un país, frente a la opción que sucedió más o menos lo mismo de Guillermo Lasso. Fujimori no alcanza, la señora Fujimori no se confirmaba su ingreso a segunda vuelta, al final se confirma, lo cual causa pues un rechazo de los otros partidos de izquierda, de derecha, hacia ella, y aparentemente pues era el señor Pedro Castillo quien, ganando en la primera vuelta, iba a tener una fácil ganancia en la segunda vuelta. La figura del expresidente Fujimori causa muchas pasiones a favor y en contra. Fujimori tuvo muchos aciertos políticos, militares. No me refiero a la guerra con el Ecuador, me refiero al tema del terrorismo, un país que se vio afectado fuertemente por el grupo, las sangrientas incursiones del grupo terrorista Sendero Luminoso, donde un inteligente y manipulador líder popular llamado Abimael Guzmán manejaba la opinión y las mentes a manera de hipnotizador de personas del pueblo, quienes armaron y se exponían para imponer un criterio caduco de la revolución china maoísta en el Perú. Mataron gente sin piedad, con una excusa de una filosofía absurda. Bueno, Fujimori fue muy preciso en esto. Tuvo que declararse dictador, gobernar directamente por decreto, ya que desarmó la Asamblea Nacional, lo cual le generó el rechazo de algunos países, sobre todo los Estados Unidos y países del entorno. Pero digamos que Perú al final tuvo, el tiempo le reconoció a Fujimori que fue acertado. Sin embargo, esa ambición de permanecer en el poder que suele pasar a estos caudillos hizo que entre en abusos, en ciertos temas que lo que han hecho es endosar ese odio a su hija, quien hoy es la candidata que enfrenta al socialista vinculado dogmáticamente al socialismo del siglo XXI, quien ha dicho que su intención de gobernar, como lo hizo Evo Morales, como lo hizo Rafael Correa, lo mencionó, ¿no? Estoy repitiendo sus palabras. Entonces aparece la opción, esta idea de que Castillo iba pues a barrer en la segunda vuelta. Yo siempre supe que todos esos personajes de la centro derecha y la derecha que compitieron para la presidencia en la primera vuelta no iban a decir rápidamente que apoyaban a Keiko Fujimori. Lo iban a hacer con el tiempo, ya que les costaba, pues de cierta manera, apoyar a quien ha sido su rival. Pero ante el mal mayor, como lo han llamado ellos, han dado abiertamente su apoyo a la señora Fujimori, y creo que lo hacen bien, porque lamentablemente la opción otra es un experimento que el Perú no puede darse lujo. No puede darse lujo. El Perú creció mucho, un país que tiene acuerdos comerciales con casi todo el mundo, un crecimiento importante. El Perú ha tenido crecimiento importante pese a los problemas políticos que han terminado en la salida de varios presidentes acusados por corrupción. 5 presidentes de un periodo, ha sido una cosa absurda. Deseamos que nuestro país, hermano, vecino del sur, tenga la suficiente inteligencia, madurez política para elegir a la persona que más le convenga y definitivamente analizar qué candidato tiene los arrestos, la estructura y la preparación para hacerlo. Sin duda alguna, personajes como Mario Vargas Llosa, antifujimorista total, abiertamente pide hoy el voto para Keiko Fujimori, porque sienten que la opción de Castillo va en contra de la empresa privada, va en contra de las inversiones, va en contra de todo lo que quiere decir pues el emprendimiento, ¿no es cierto? Y Perú se ha destacado, si algo se ha destacado en las últimas décadas, es en inversión extranjera. Le deseamos al Perú y a los peruanos que tengan una excelente elección, una madurez política, y que esto conlleve pues a poner en el país, en el Perú, el país amigo, hermano, a la persona más idónea, en este caso la señora Fujimori. Muchas gracias. Global Hoy con Alan Carden.
Hace muchos miles de años, el ser humano, en su infinita curiosidad y deseo por conocer otras tierras y otros mundos, aprendió el arte de la navegación y de la construcción de canoas, botes, balsas, y de a poco fue avanzando más y más en el desarrollo de la ingeniería naval y con ella el de barcos cada vez más grandes y más seguros para explorar el ignoto océano. Pronto, esos barcos se volvieron el medio principal para transportar mercancías en cantidades importantes de un puerto a otro, o productos exóticos, objeto de deseo de muchos pueblos. Esto da origen al comercio marino que se convertiría con el paso de los siglos en el motor de los descubrimientos y de lo que hoy llamamos la globalización. Pero tal como en tierra firme, no tardaron en aparecer los salteadores de caminos, esta vez de los del mar, para enriquecerse a costa del trabajo ajeno por la vía expedita del despojo. Borges dedica uno de sus cuentos en su Historia Universal de la Infamia a una líder de piratas en el sur de China con la que el propio emperador debe terminar pactando al haberse constituido en una formidable amenaza para el comercio. El Mediterráneo se constituye históricamente en un escenario muy propicio para la piratería por la relativa facilidad de navegación, dadas las menores distancias que en los océanos, así como a un casi infinito recurso de refugios en islas y hasta en las escarpadas costas continentales en Europa, Asia Menor y el norte de África. La expansión islámica es muy propicia para la acción legal o ilegal de flotas dedicadas al saqueo y al lucrativo negocio de la trata de esclavos europeos para la producción o el placer. Las esclavas blancas y rubias eran muy demandadas en los harenes islámicos del norte de África, de Egipto y de Oriente Medio, y los varones para una corta y terrible vida como remeros en las galeras piratas. El descubrimiento de América y de sus grandes riquezas minerales de oro y de plata dan lugar al surgimiento, sobre todo en el Mar Caribe, de una floreciente industria de piratería, pues los botines a capturarse podían ser gigantescos. Durante varios siglos, los galeones españoles que trasladaban el oro y la plata americana a España se vuelven un objetivo perfecto para los salteadores del mar. Pero no se quedan allí. El enfrentamiento de los imperios europeos entre sí se traslada también al mar y al comercio. La corona británica y otros reinos promueven una forma de guerra económica por la cual, al emitir un permiso al que denominan patente de corso, vuelven legal la acción de los piratas transformados por decreto real en corsarios. Se vuelve un ingenioso y hasta profético medio de enriquecimiento ilícito en el cual la corona se asocia y se convierte en lavadora de activos a cambio claro de un módico 20%. El siglo XX ve el surgimiento en la dimensión aérea de nuevas formas de piratería con otras motivaciones diferentes a las estrictamente económicas del pasado. En los años 70 del siglo XX se producen varios episodios de secuestro o piratería aérea por la cual se busca extorsionar a gobiernos para liberar presos políticos, entre comillas, muy frecuentemente asociados a actividades terroristas o criminales. El día domingo pasado, el mundo ha asistido estupefacto al primer secuestro aéreo protagonizado por un Estado. El gobierno bielorruso del dictador Lukashenko ha informado falsamente a la tripulación de un avión de la aerolínea Ryanair en vuelo de Atenas a Vilnius, sobrevolando suelo bielorruso, de la existencia de una bomba que Hamas, la organización terrorista palestina, habría colocado en la aeronave. Esta audaz aseveración fue desmentida por Hamas, tildándola de fake news. Para asegurarse que el vuelo se desvíe y aterrice en Minsk, se envía un caza de combate
para disuadir al piloto de Ryanair de cualquier renuencia para ese cambio de curso forzado. Al aterrizar el avión, se comprueba que la tal bomba no existe y que todo el operativo y el show montado era para atrapar a Roman Protasevich, un joven periodista duro crítico de la dictadura bielorrusa y de su titular Lukashenko. El joven, muy asustado y con toda razón por los antecedentes de total irrespeto a cualquier ley local o internacional por parte del dictador, fue consciente desde el primer momento que el objetivo del desvío del avión era él. Como la protesta ciudadana es considerada terrorismo por la dictadura, podría ser hasta condenado a muerte. Lo más preocupante de todo este sórdido episodio es el apoyo que aparentemente ha recibido y recibe la dictadura de su principal aliado, el zar Putin, pues al parecer el operativo es dirigido y planificado por el FSB, el servicio secreto ruso, en conjunto con la KGB local, al decir del periódico español ABC. La probada presencia en el vuelo de Ryanair de agentes secretos bielorrusos claramente comprueba la premeditación de la acción. Es imposible no sospechar, además, de un acto de provocación, ya no solo de Bielorrusia, sino también de la Federación Rusa, si efectivamente ha sido parte de este secuestro estatal y de la maquinación del operativo. De no ser este el caso, Rusia debería desmarcarse de manera clara y decisiva de un acto criminal de piratería aérea estatal, no sea que su aliado y protegido se le vuelva una piedra en el zapato. Se abre la puerta a un escenario en extremo preocupante. Si no se da una reacción inmediata, muy dura y severa, por parte de la Unión Europea, de cuyo territorio parte el vuelo de Ryanair desde Atenas con destino a otro Estado miembro de la Unión, Lituania, la campaña de intimidación que arrancó hace varios meses con la concentración de cerca de 80.000 militares rusos en la frontera ucraniana irá en aumento sin cesar. Resulta evidente que el mensaje que se quiere transmitir es el de total indiferencia, por su inefectividad, a la respuesta que Europa ha dado a varios episodios de amedrentamiento e intimidación previos y a la que pueda dar en esta oportunidad. El único castigo efectivo que se puede imponer es la prohibición de vuelos a y desde los estados involucrados en este acto estatal de piratería aérea para todas las aerolíneas europeas y no levantarlos sino con una disculpa expresa y un compromiso escrito incondicional de respetar en toda su extensión las normas y prácticas internacionales de sobrevuelo y respeto a las aeronaves y, naturalmente, la liberación incondicional e inmediata del periodista sin someterlo a las torturas y apremios físicos que caracterizan a la dictadura bielorrusa. Únicamente el aislamiento más duro podrá doblegar a los estados involucrados y cada día se hace más evidente ante la dependencia absoluta de Bielorrusia respecto de Rusia, que el camino para detener a Lukashenko, títere del nuevo zar, no pasa por Minsk, sino por Moscú. Muchas gracias. Editorial. Dios como testigo. De hondo significado resultó que en sus juramentos de cumplir sus deberes cívicos, el presidente y vicepresidente de la República hayan puesto a Dios como testigo y los hayan presentado poniendo sus manos sobre la Biblia que sostenían emocionadas sus esposas María de Lourdes y Lucía. Este trascendente simbolismo hizo recordar que los presidentes del país más grandes del mundo cumplen igual sagrado ritual. Tengo fresca la imagen de John Kennedy con la mano sobre las sagradas escrituras que portaba la inmortal Jacqueline.
Emotivo e inédito jurar por Dios y por la patria, cumplir el mandato popular para luego, como magistral epílogo de su mensaje, Guillermo Lasso pidiera al Creador sabiduría para guiar al país y a la par que le conceda la prudencia para discernir siempre entre lo conveniente y lo correcto, entre lo pasajero y lo eterno. Espléndida fue la ceremonia, solemne y sobria, acostumbrados a ver fanfarrias, chabacanas, grotescas y hasta bufas durante 14 años, todos los pormenores de la asunción presidencial estuvieron regidos por la seriedad que impone ceremonia tan trascendente. El discurso de Esperanza Guadalupe Llori, en pleno de sabiduría ancestral con mensajes de unidad y cooperación entre la Asamblea y el mandatario, con un muy oportuno recuerdo de sus colegas, los mandatarios constitucionales de Amaquilla, Amayuya, Amashiwa. Lo único que rompió la armonía y el sosiego de la ceremonia fue el telón de fondo de la misma, ese aterrador amasijo de esperpentuas figuras y alucinados símbolos que de mala hora mandará a confeccionar el conspirador a sueldo. Pedro Velasco Espinosa. Los 100 días. En las democracias occidentales, esto es, en aquellas que se han consolidado en países con tradición judeocristiana y que se han sustentado en los principios de la división de funciones del Estado y los preceptos de libertad, igualdad y fraternidad, además de existir un conjunto de instituciones y una estructura del Estado que busca garantizar los valores arriba mencionados, también se dan prácticas políticas de hecho, que son firmes a pesar de no estar escritas en la Constitución o en las leyes. Una de estas prácticas es darle un periodo al gobierno que usualmente se conoce como los 100 días, en que hay una tregua política. Es decir, la oposición y todos los actores políticos permiten al nuevo gobierno acomodarse, entender la situación que han heredado y buscar las soluciones a los retos que deben enfrentar. El gobierno de Guillermo Lasso no tiene todavía una semana de inaugurado cuando ya enfrenta en forma sistemática por parte de ciertos líderes de la CONAIE y Pachakutik una oposición irracional, un intento de sedición más que preocupante. Por una parte, la presidenta de la Asamblea, cuyo discurso fue sereno, expresó que se debe llamar a juicio político al Consejo Nacional Electoral y al Tribunal Contencioso Electoral por lo que sucedió en las elecciones del pasado 7 de febrero. Este pronunciamiento puede dar lugar a una interpretación perversa, que el resultado de la primera vuelta es cuestionable y que fue el candidato de Pachakutik quien debió pasar a la segunda vuelta. Esto es inadmisible. Guillermo Lasso pasó en forma legítima a la segunda vuelta y no puede haber sombra alguna sobre esto, y peor aún si viene de la Asamblea Nacional. Leonidas Issa y sus seguidores ya están en una clara campaña para promover un levantamiento indígena para el 11 de junio sin siquiera haberse sentado a dialogar con el gobierno, tratando de exigir el congelamiento del precio de los combustibles. No recuerdo una actitud similar en el pasado con ningún gobierno. También comentó que esperamos que cuando las exigencias de la CONAIE sean planteadas al presidente no responda con un TikTok. Comentario desafiante, amenazante y directo contra el presidente de la República. La respetable líder Lourdes Tibán dijo que si el gobierno no hacía lo que debía hacer, podría estar caído en menos de un año. Conociendo cómo actúa Pachakutik, este no es un comentario muy halagador y presagiaría casi un plan o una estrategia, por lo menos da a entender que existe siempre esa semilla en dicha agrupación de tumbar gobiernos. Salvador Quispe amenaza que el gobierno se irá al precipicio si osa concesionar empresas públicas cuando la corrupción de Petroecuador y la ineficacia de tanta empresa estatal mantenida por décadas clama al cielo porque abran al capital privado que el gobierno no lo tiene. Todos estos comentarios se han dado en menos de una semana de gobierno. ¿Están estas declaraciones concertadas? ¿Está la CONAIE ya planificando lo que ya han hecho y siempre quieren hacer, que es tumbar a los gobiernos legítimos para establecer su nación propia? Estos comentarios, más la impunidad
por los hechos de octubre del 2019 dejan muchas dudas sobre la agenda real que tiene ese partido y sobre el verdadero compromiso con la nación ecuatoriana como la entendemos y amamos la inmensa mayoría de los ecuatorianos, a los cuales muchos de esos líderes nos consideran invasores y que les hemos arrebatado su tierra. Pachacutic tiene que hablarle claro al país. ¿Creen en el Estado ecuatoriano? ¿Creen en sus leyes? ¿Creen que existe un sistema judicial y un ordenamiento jurídico en el cual debemos resolver nuestras diferencias? ¿Aceptan como legítimo el resultado de las elecciones del 7 de febrero? ¿Reconocen la legitimidad de la presidencia de Guillermo Lasso? Los líderes de la CONAIE incendiaron la Contraloría, junto con otros grupos de la sociedad. Tan es cierto que quienes fueron tomados presos en el mismísimo edificio de la Contraloría fueron luego liberados con el argumento de que culturalmente no entendían el tema. Tomaron como rehenes a periodistas, a militares y policías y los vejaron. Declararon y pidieron la desobediencia de los policías y militares al presidente legítimo de aquel entonces. Hablaron de que si era necesario tendrían su propio ejército. Han hablado de aplicar su ley, la ley indígena, y no las leyes del Ecuador, y han repetido en muchas ocasiones que quienes no son sus símiles son invasores, que les hemos arrebatado sus tierras. Ante estos hechos totalmente comprobados, el país les exige hoy, siendo responsables del destino de la nación, al estar ejerciendo uno de sus miembros la presidencia de la Asamblea Nacional, que nos indiquen con claridad su proyecto político y si en definitivas cuentas esta nación, el Ecuador, sus leyes, sus instituciones son las que van a respetar o nos van a exigir que tenemos que desbaratarla. Por lo pronto, si quieren demostrar el comportamiento civilizado que existe en las democracias occidentales, deben saber que hay una tregua y que el presidente Lasso, a una semana de gobierno, no puede ser sometido a este injusto chantaje. Alberto Dajic, El Universo. Cambio de mando. Guadalupe Llori, presidenta de la Asamblea, dijo un discurso práctico, limpio de sentimientos de venganza y odio. No había motivo. Habló del respeto mutuo, la libertad de pensamiento y de la actitud franca para escuchar a la gente. Pidió la práctica diaria de la cultura del encuentro y la reconciliación, la democracia y la justicia. Se comprometió a apoyar la inversión responsable. Subrayó que no son peligrosas las palabras izquierda, derecha o ideología. Son peligrosas las palabras corrupción, impunidad, explotación, xenofobia. El 24 de mayo a las 10 de la mañana, Guadalupe Llori presentó su pensamiento actual y renovado como corresponde a la necesidad de trabajo y unidad que espera el pueblo ecuatoriano. El discurso no tuvo ninguna relación con argumento populista o demagógico, más bien fue sencillo, profundo, señaló el amor al país. Al fin desapareció la comparsa del triunfalismo, el desprecio y el orgullo alterado que les odio del poder. Terminó el acto protocolario de cambio de mando. Entonces Lenín Moreno salió del Palacio Legislativo con aplausos y agradecimientos en un ambiente cálido y clima agradable. En el paisaje humano estuvo la sonrisa, la alegría de la libertad y la paz. La gente sintió el gusto de asistir a un evento formal. Se apreciaba un día de limpieza moral, honorabilidad y esperanza por un cambio real, sin ilusiones o engaños. Mientras tanto, el pueblo estuvo atento al primer discurso de Guillermo Lasso. En una parte recordó que el próximo año celebraremos 2 siglos de la fundación del Ecuador como república. Dijo, recibimos el país con altos niveles de desempleo, con una deficiente capacidad para enfrentar la pandemia, un país con desigualdades entre el mundo moral y urbano. Preguntó, ¿los gobiernos y el país han estado a la altura de los 200 años de vida republicana? Han fallado los gobernantes, traicionaron los principios de libertad y democracia a quienes lucharon para fundar la República. Los últimos años los políticos se dedicaron al obsceno culto del caudillo, al iluminado que tiene todas las preguntas y todas las respuestas. Explicó que termina la era de los caudillos y comienza un nuevo siglo de la vida republicana. Su gobierno construirá una democracia donde el poder del presidente esté limitado por las leyes. La respuesta contra el autoritarismo tiene la
democracia. Los países grandes y democráticos no se han equivocado. El ciclo del autoritarismo ha terminado hoy en el Ecuador del encuentro, la justicia y la igualdad. Habló sobre los puntos de encuentro del gobierno: la justicia, la equidad de género, las oportunidades, la educación para todos. Será un encuentro con la protección de los niños, con el comercio libre y justo, un encuentro de Ecuador para el mundo y el mundo para el Ecuador. Ecuatorianos prestamos atención a una ceremonia histórica con un discurso estimulante. Lasso anima a valorar la democracia, inspira el valor de la persistencia. Así ha sido su vida, que desde joven aprendió a trabajar y enfocarse en su vida personal de honradez y respeto. La experiencia le dio una visión empresarial que le llevaron a la presidencia de un país en crisis. Ha sido posible terminar con el correísmo infame y el caudillo autócrata. Hizo un homenaje recordando las ideas vigorosas que promocionó el presidente Jaime Roldós Aguilera aquel 24 de mayo de 1981, minutos antes de su trágica muerte. La historia del Ecuador está enriquecida con otros presidentes defensores de la democracia, uno de ellos Galo Plaza, que complementa el ideario del presidente Guillermo Lasso. En 1947 pronunció estas palabras: el gobierno cuidará un profundo respeto a la dignidad humana, los derechos humanos y las garantías fundamentales, libertad de vivir sin hambre y sin temor, libertad de pensar, de expresarse, de creer, lo que implica mantener un perfeccionalismo de las políticas esenciales, libertad de reunión, de asociación y especialmente libertad de sufragio. Esta jornada de cambio de mando nos convoca a cada ciudadano a salir de la adolescencia política y dar un paso con la madurez del país de Latinoamérica joven, con apenas 200 años de edad republicana y democrática. Ramiro Ruiz. Más luces que sombras en el proyecto de comunicación. El proyecto de ley de comunicación enviado a la Asamblea por el presidente Guillermo Lasso contiene principios que, de ser aprobados, la convertirían en blindaje sin precedentes de los ciudadanos ante cualquier eventual intento de los gobiernos de turno por limitar la libertad de expresión. La iniciativa del proyecto es sucinta, lo que la aleja de la pesadilla del reglamentarismo, y contiene un conjunto de principios legales que básicamente establecen normas que limitan sustancialmente las posibilidades de que el Estado interfiera en la libertad de las personas y los periodistas a expresarse libremente. Sin embargo, no todo lo que brilla es oro. El proyecto tiene asimismo un segundo capítulo con artículos que, de ser aprobados tal y como están redactados, podrían complicar el trabajo de los periodistas y de los medios. De acuerdo a Fundamedios, el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo va en el camino correcto y recoge distintos principios amparados en instrumentos internacionales de derechos humanos que promueven el respeto a la libertad de expresión y prensa. En un comunicado, esta organización destacó la despenalización de la opinión a través de la derogatoria de los artículos 182 y el numeral 1 del 396 del Código Integral Penal, que se plantea a través de una disposición derogatoria en el proyecto enviado a la Asamblea Nacional. Fundamedios considera que hay otros problemas, como el artículo 8, que señala el derecho a la inviolabilidad y el secreto de las comunicaciones personales, sin establecer definiciones claras respecto a comunicación personal que delimite la aplicación de este artículo. Es decir, que podría perjudicar el ejercicio del periodismo de investigación, que muchas veces se nutre de la filtración de comunicaciones de funcionarios públicos. El proyecto tiene además otro problema que no es menor. No recoge el mandato de la consulta popular del 2011, que establecía que se debía crear un organismo que regule la difusión de contenidos de violencia sexual o discriminatoria y que establezcan criterios de responsabilidad ulterior de los comunicadores o medios, lo que dio lugar a la creación del Cordicom, uno de los organismos emblemas del sistema de censura y acoso del correísmo. Si se quiere que el Cordicom desaparezca, el presidente debería someter eso a una consulta popular para que, por la misma vía en que se originó, sea eliminado. 1. Un blindaje ante el Estado. El proyecto de Lasso lleva un principio que es fundamental en cualquier democracia desarrollada y que tiene que ver con los límites del Estado. En el primer numeral de su artículo 3 establece que la libertad de expresión no es ni podrá interpretarse como una concesión del Estado. Así, rompe con una corriente de pensamiento o incluso una creencia histórica según la cual el ciudadano tiene que agradecer al gobernante por su libertad de expresarse.
Además, contiene un artículo que refuerza este principio, según el cual se establece que queda prohibido crear cualquier obstáculo al libre flujo informativo o a la circulación de los periodistas. En esta misma dirección se establece el principio de la autorregulación de los medios basada en sus códigos éticos, eliminando así el riesgo de que el Estado intervenga. 2. La función pública como objeto de escrutinio. El proyecto establece un principio que ha sido negado constantemente por el autoritarismo. El funcionario público y el Estado en general se encuentran sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad que quienes no ejercen tales funciones. Se trata de un precepto que establece lo que dicen todos los estándares internacionales sobre el tema. Los derechos a la honra y el buen nombre no son mucho más limitados cuando se trata de funcionarios públicos. Así, se garantiza que el poder no abuse del tema de la calumnia como una forma para neutralizar el escrutinio de la prensa y la sociedad. El proyecto además establece que el Estado y sus funcionarios están obligados a dar acceso a la información relativa al ejercicio de sus competencias. 3. Se despenaliza la opinión. Entre las fórmulas para limitar el poder de los funcionarios públicos, el proyecto establece que ningún medio o periodista podrán ser procesados penalmente por opinar o formular críticas o denuncias. Eso sí, establece el principio de responsabilidad ulterior que se limitará al campo civil. Es decir, toda persona tendrá la obligación de asumir las consecuencias legales por lo publicado en los medios que lesionen derechos. La responsabilidad ulterior de los medios se aplicará únicamente cuando los contenidos no llevan la firma del autor. Así se evitan casos como el del Universo, que fue multado por la justicia correísta por una columna de opinión de Emilio Palacio. 4. La réplica puede convertirse en un problema. El proyecto en su artículo 6 establece el derecho a la réplica de tal forma que puede convertirse en un problema para el trabajo de los medios. Se dice ahí que si alguien considera que ha sido afectado en sus derechos a la dignidad, honra o reputación, tiene derecho a que el medio publique en el término de 72 horas su réplica con la misma característica de la publicación. Esta iniciativa, sin embargo, no establece un mecanismo que dirima quién tiene la razón. Si alguien es denunciado por el medio con justa razón, ¿tiene derecho a esta réplica? El proyecto establece una norma automática que no da lugar a la conciliación o cotejamiento de los argumentos del supuestamente afectado. 5. Derechos que no eran necesarios mencionar. El proyecto establece derechos que son obvios y que tal como están incluidos pueden volver complejo el funcionamiento de un medio. Por ejemplo, dice en su artículo 9 que los pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montubias tienen derecho a difundir en su propia lengua contenidos que expresan su cosmovisión, lo cual es obvio, pero el principio está puesto de tal forma que no se sabe si esto es o no una obligación de los medios. Y si esto lo fuera, no se entiende cómo pudiera aplicarse. Lo mismo ocurre en el tema de los discapacitados. En ese artículo se establece que los medios tendrán que usar mecanismos para los discapacitados, cierto tipo de lenguaje como braille para ciegos. ¿Cómo puede incluir el sistema braille una publicación digital o incluso un diario impreso que tendría que dedicar grandes porciones de su edición a ese lenguaje para no videntes? Artículo editorial presentado y publicado por Martín Pallares en el portal digital 4 Pelagatos. Lenin, el indescifrable. ¿Fue Lenin un buen presidente? La pregunta es difícil tanto como descifrar al mismo presidente. En resumen, fue un buen presidente, pero con muchos peros, aunque con muchos más méritos. Debo confesar que desde hace mucho más de una década siempre dije que Lenín Moreno me cae bien, me parece simpático, a pesar de que ideológicamente estamos muy lejos. Y esto no solo era un tema de contrastes con un antecesor, sino porque el hombre siempre era una persona calmada, amable, que nunca dirigió su energía a insultar. Cuando empezó su mandato, Moreno fue una continuación del gobierno de Correa, con un vicepresidente
vicepresidente y muchos ministros puestos por él. Pero algún rato algo hizo clic y Moreno decidió distanciarse de Correa. Probablemente había distanciamientos anteriores. Quizás fue la constatación de la mala situación económica. Tal vez el tomar conciencia de la cantidad de corrupción del periodo de Correa. Pero el hecho final es que algo pasó y Moreno se convirtió en el más eficiente eliminador del correísmo. La colaboración de esa extraordinaria persona que fue Julio César Trujillo Moreno desmontó toda la estructura antidemocrática creada por el anterior gobierno y sobre todo el control de la justicia que luego de casi una década volvió a ser independiente. Una fiscal independiente sumada a un contralor que a ratos fue independiente empezaron a destapar los incontables casos de corrupción que luego de los debidos procesos fueron condenados por esa justicia que gracias a su independencia no tuvo ningún empacho en sentenciar a los poderosos. Después vino el cambio en el equipo económico que inmediatamente cambió el rumbo de la política económica, pero que fue demasiado tímida en la velocidad de las reformas. Ese es uno de los múltiples puntos indescifrables. Si ya estaba en la dirección correcta, ¿por qué se avanzó tan lentamente? Porque no es que se trataba de ajustes graduales. El gradualismo consiste en avanzar a pasos pequeños hacia una meta ambiciosa, sino que parecían ajustes parche que parecían de norte evidente. Pero poco a poco la política económica fue aclarando su rumbo y en el primer acuerdo con el Fondo Monetario ya se hizo con metas más claras. Y ahí vino el más indescifrable de los hechos relacionados con Moreno, el ajuste de los precios en los combustibles en octubre de 2019, algo que no había sido pedido por el FMI y que no era la única salida a los problemas del déficit. También ahí vino una de las movidas más inteligentes y misteriosas del gobierno, el dar el paso hacia atrás antes de que sea demasiado tarde, algo que quizás salvó la democracia e impidió que nos convirtamos en Chile o Colombia. Vicente Albornoz, El Comercio. Lasso y Llori convergen en el centro, pero Issa amenaza. Si las palabras y los gestos de armonía entre Guillermo Lasso y Guadalupe Llori el pasado 24 de mayo parecen haber aturdido a quienes no conciben la concordia como conducta democrática, que la presidenta de la Asamblea lo haya acompañado a Tomboloma y haya escrito en Twitter que junto a los pueblos y nacionalidades indígenas entregamos el bastón de mando al presidente para que la buena energía le acompañe en su gobierno, les habrá sacado de quicio. El acuerdo legislativo entre Pachacutic y Creo ha producido un sacudón en ciertas esferas de la política nacional. La renuncia de Yacu Pérez a Pachacutic tras una exitosa campaña presidencial con la que obtuvo más de 19 puntos y su organización 27 asambleístas ha sido dramática. Al interior del bloque de Pachacutic, la semana anterior se produjo la expulsión del asambleísta Mireya Pazmiño, quien no votó con la mayoría oficialista, esa que Guadalupe Llori está decidida a defender y de la cual se mostró orgullosa en Orellana el fin de semana, donde recibió un homenaje de su pueblo. Los acuerdos parlamentarios y la actitud de Llori parecen molestar al presidente del movimiento indígena y campesino de Cotopaxi, Leonidas Issa, quien ha convocado a una movilización nacional para el 11 de junio sin que haya mediado siquiera una aproximación con el nuevo gobierno. Pescador de aguas revueltas, Issa se aprovecha del descontento de un sector del transporte por el aumento gradual de los combustibles para pedir que se derogue el decreto ejecutivo 1158 con el que se estableció el sistema de bandas para fijar los precios de los carburantes, teniendo como referencia el precio del petróleo. Sabido es que, igual que Jaime Vargas en su momento, Leonidas Issa se maneja con agenda propia y obedece consignas. Pero si llamara a movilizaciones tendría también la intención de promocionar su nombre como uno de los 4 candidatos a presidir la CONAIE, evidencia un cinismo sin nombre. Pero de él se puede esperar cualquier cosa, incluso que subestime el triunfo de Lasso en las urnas. Menospreciando la inteligencia de los ecuatorianos, Issa asegura que la gente fue obligada a optar por políticas neoliberales porque los medios de comunicación polarizaron la campaña. En este punto hay que apelar al escritor ruso Alexander Solzhenitsyn, Premio Nobel de Literatura, para intentar explicar la conducta de este político.
Cualquiera que haya proclamado alguna vez la violencia como su método está inexorablemente forzado a tomar la mentira como su principio. Así decía el laureado escritor ruso. Issa asegura que todo lo que se haga durante el gobierno de Lasso será neoliberal. Y sin mostrar evidencia alguna, afirma que regresará la base militar, al tiempo de anunciar su oposición a que Ecuador ingrese a la Alianza del Pacífico, que carreteras y refinerías sean concesionadas y que se firmen acuerdos comerciales porque, asegura, eso solo beneficiará a los grandes exportadores. Issa parece no haber escuchado o no le interesa entender el discurso de posesión de Lasso en el que, parafraseando al presidente Kennedy, sentenció: mientras como país no podamos ayudar a los más pobres, este gobierno no podrá ayudar a los más ricos. Eso sí, como aprovechado alumno de la vieja política, el dirigente, que podría ser el nuevo presidente de la CONAIE, se apropia de las necesidades de muchos ecuatorianos y exige al gobierno la moratoria de los créditos. Autor de Estallido, el libro sobre octubre de 2019, habla ya de democracia comunitaria y de hecho y del derecho a la resistencia, y con desfachatez pide no confundir violencia ni pandillerismo este derecho. Issa es el epítome del político ofuscado que busca el caos. Debió causarle escozor que en su discurso de posesión Lasso exclamara: ¿quién habría dicho algún día que un ex banquero y una lideresa indígena proveniente de la Amazonía llegarían a presidir al mismo tiempo estas dos funciones del Estado? Y que Yori, la dirigente perseguida y encarcelada por Correa, declare: la Asamblea no está para avivar pugnas mezquinas con el gobierno, y que convoque a legislar por la vida, fortalecer la reconciliación y los grandes consensos. En fin, es verdad que la alianza entre Creo, Pachacutic, la izquierda democrática y los independientes es frágil, pero que Issa asegure que está pegada con babas es pensar con el deseo. Tan prolijo en seguir los hechos del país, lo muestra de cuerpo entero su silencio ante la creación de la Secretaría de los Pueblos Indígenas con rango de ministerio a cargo de Luis Pachala, y que en su visita a Tamboloma, Lasso dispusiera algunas obras para las comunidades indígenas. ¿Qué habrá pensado Issa al mirar al presidente de la República apoyarse en el brazo de la presidenta de la Asamblea para salir del hemiciclo el 24 de mayo y caminar juntos por el centro del pasillo? Demasiado simbolismo para quien se ha acostumbrado a usar la amenaza y la violencia como armas de poder. Talía Flores, Primicias. Y así finalizamos una emisión más de su noticiero Telesucesos. Manténgase en la sintonía de nuestra programación y no olvide seguirnos por nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Telesucesos, en Instagram como @telesucesos_, en Twitter como @telesucesos29, en YouTube como Telesucesos HD y también por nuestra página web www.telesucesos.net. Hasta la próxima. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.